Bien, entonces vamos a comenzar esta sesión relacionado a la parte matemática del análisis envolvente de datos, ¿de acuerdo? Entonces he preparado esta sesión para poder explicarle cómo se obtienen los pesos y también los famosos slacks del método DEA. La información se basa en lo que ha escrito el profesor Col Serrano en su libro, pues, ¿no? Análisis de la eficiencia. Bien, entonces, sí logra observar el material, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Si logro que, perdón. Logra observar el material. Ah, sí, dice aplicación de análisis envolvente de datos. Ya, sí. Este profesor de España, bueno, de la Universidad de España, tiene su libro, pues, en el cual explica el análisis envolvente de datos. A ver, entonces, el ejemplo que se coloca allí dice, a ver, considérese que un individuo desea evaluar la eficiencia técnica o productiva de 6 concesionarios de automóviles y que para ello dispone de información relativa a dos inputs, X1, número de empleados, X2, depreciación del inmovilizado como variable proxy del capital, y dos outputs, Y1, número de vehículos vendidos, y Y2, número de órdenes de trabajos recibidos en el taller. Los valores observados para las citadas variables son, entonces, hay 6 concesionarios. En este ejemplo se considera dos variables de entrada, dos inputs, X1 y X2, y dos outputs, Y1 y Y2. ¿De acuerdo? En una sesión anterior se explicó cómo hacer el análisis con RStudio y hoy vamos a explicar cómo se desarrolla a través de un planteamiento matemático. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Bien, entonces existen 3 maneras de plantear el problema de programación lineal del análisis envolvente de datos. La fórmula inicial que propone Farrell es la forma fraccional, en donde, bueno, la eficiencia, en este caso, por ejemplo, para el concesionario A, la eficiencia para el concesionario A consiste en maximizar su valor de la eficiencia. De acuerdo a Farrell, la eficiencia es el cociente de la suma ponderada de los inputs y entre la suma ponderada, perdón, la suma ponderada de los outputs entre la suma ponderada de los inputs. Entonces, esto llega a ser un problema de programación lineal porque, bueno, el objetivo es maximizar ese valor de eficiencia. Ahora, en todo problema de programación lineal hay unas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones según esta forma fraccional? Que las eficiencias anteriores o la eficiencia de todas las unidades tiene que ser menor o igual a 1. Esas son las restricciones. Bueno, aquí mu sub 1 y mu sub 2 representan los pesos de los outputs. Y1A y Y2A representan los valores para el concesionario A de outputs. V1 y V2 representan los pesos de los inputs y X1A y X2A son los valores observados. Entonces, de la misma forma se ha hecho para todos los concesionarios, como puede ser para A, para B, para C, para D, para E y para F. Bueno, en términos matemáticos o numéricos, sería algo así, ¿no? 14, bueno, el objetivo va a ser maximizar la eficiencia para el concesionario A, el cual se va a traducir obteniendo los valores para mu sub 1, mu sub 2, b sub 1 y b sub 2. 14 por 1 más mu sub 1 más 20 por mu sub 2, 8b1 más 8b2. Este 14 y este 20
puede apreciar son los valores de Y1 y Y2, y los 8 son los valores de los inputs. Todo para, en este caso, el concesionario A. Y bueno, ahora hay que reemplazar en el resto de datos de concesionarios que llegan a ser las restricciones. La primera sigue siendo la misma, el concesionario A, y la restricción es que tiene que ser menor o igual a 1, porque la eficiencia va a tomar ese valor, ¿no? Menor o igual a 1. Lo mismo para el concesionario B, este 25, 42, 11 y 15 son los datos respectivos del concesionario B. Y está 25 U1 más 42 mu sub 2 entre 11 B1 más 15 B2. Y la restricción es que sea menor o igual a 1. Bueno, lo mismo sucederá para el concesionario C, para el concesionario D, para el concesionario F, no, perdón, E, y también para el concesionario F. ¿De acuerdo? Entonces, Correcto. resolver este problema de programación lineal nos permitirá o permite calcular los pesos de mu sub 1, mu sub 2, p sub 1 y b sub 2. Entonces, de esta forma se da el planteamiento matemático en la forma originaria del método DEA propuesto por Farrell, conocida como forma fraccional, ¿no? De fracciones, obviamente, ¿no? Viene ese nombre. ¿Se logra entender ese planteamiento? Sí, hasta ahora sí, vamos bien. Entonces, aquí, bueno, ya existen diferentes métodos de programación lineal para poder resolverlos. Bueno, está el método simplex, ¿no? Entre otros métodos. Pero este es en sí el planteamiento matemático. Bueno, Farrell es el que da inicio a este análisis envolvente de datos, pero con el tiempo, estudios indican de que este método, por acá hay un comentario, acá dice, ¿no? La solución del problema anterior proporcionará la puntuación de eficiencia del concesionario a través de H sub A, así como los valores óptimos de los pesos inputs y outputs utilizados para maximizar su eficiencia. El mismo procedimiento debería seguirse con los restantes 5 concesionarios para evaluar su eficiencia. Entonces, aquí lo que se indica es que este planteamiento va a permitir obtener la eficiencia del concesionario A. El mismo procedimiento o el mismo planteamiento se deberá realizar para el concesionario B, concesionario C, así, ¿no? Hasta llegar hasta el concesionario F. Y resolver este problema matemático permite obtener los pesos de los inputs y de los outputs. Ya, ahora, con el tiempo, bueno, algunos estudios mostraron que este planteamiento en todos los casos no resulta a una solución, porque no es un modelo lineal. Entonces, se plantea, bueno, según la historia de este análisis envolvente de datos, la forma multiplicativa. Entonces, para ello, el modelo fraccional, es decir, el planteamiento que hemos generado por acá, se convierte en un modelo lineal en donde la solución, mu y delta, ya mu va a representar los pesos de los outputs y delta el de los inputs. Se va a hacer una transformación donde la sumatoria de delta i por x sub i tiene que ser igual a 1. Ya esto se lo va a llamar input virtual normalizado a la unidad. Entonces se va a hacer una especie de transformación matemáticas en donde se va a cumplir esto, ¿no? El delta
por XY va a ser igual a 1, el cual va a representar los input virtual normalizado a la unidad, así sea denominado. Entonces, realizando dicho cambio de variable, se obtiene el problema lineal equivalente, el cual se escribe como maximizar W, y en este caso el peso de los outputs ahora va a ser mu R por YR. Entonces, ahora aquí las restricciones van a ser las siguientes. La sumatoria de delta por XY va a ser igual a 1, y la otra restricción va a ser que la sumatoria de mu R por YR menos la sumatoria de delta I por XY sea menor o igual a 0. Y mu sub R y delta I van a ser mayores o iguales a un valor E. Ahora, el reemplazo de variable ha sido el siguiente. Mu R es igual a T por UR, es T por mu sub R. Delta I va a ser igual a T por B sub I. Y T va a ser igual al inverso de la sumatoria de BI por XI. O sea, este BI, XI son los valores de acá, ¿no? Son estos pesos. Entonces está haciendo esa transformación tanto para BI y para VI, bueno, VI y para UI. Entonces, Una duda. sí, Por ejemplo, mu y delta, me dijiste que uno señala las inputs y el otro las outputs, pero ese señala el peso porque según yo, X y Y eran las inputs y las outputs. Y claro, el B, U, serían los pesos y ahora ya no entendí muy bien que eran mu y delta. claro. Aquí en el original es U, ¿ya? Es U y V. U era de los pesos de los outputs y V era el peso de los inputs. Para este modelo multiplicativo, el mu va a reemplazar al u y el delta va a reemplazar al v. Se van a seguir siendo los pesos, solo que ahora este peso delta se le conoce como input virtual normalizado a la unidad. Y ya vamos a ver en el ejemplito cómo se entiende eso. Se está haciendo, como dice por acá, un cambio de variable nada más. O sea, Sí, ahora en lugar de llamarlo U y V son muy delta, ¿no? ajá, así es. Y, Gracias. y eso hace que las restricciones también cambien, como puede ver por acá. O sea, antes las restricciones eran estas, en forma fraccional. Para cada concesionario se evaluaba su eficiencia. Ahora, esa misma forma se está planteando a través de estas restricciones con ya este cambio de variable. Entonces, simplemente se ha hecho este cambio, ¿no? Ahora, se dice forma multiplicativa. Vamos a ver por qué más aquí abajo. A ver, Ok, tenemos, gracias. bueno, la Y es la matriz de datos de outputs de orden S por N. Y X es la matriz de inputs de orden M por N. Donde S va a ser la cantidad de outputs y M va a ser la cantidad de inputs y N será la cantidad de unidades. Luego acá dice, ¿no? U es el vector de pesos S por 1 de pesos outputs. Acá está, ¿no? El U, como habíamos comentado hace un rato, va a ser el peso de los outputs. Y delta va a representar ahora los pesos de los inputs. Bueno, se ha hecho ese cambio, ¿no? Entonces, matricialmente, y por eso aquí ya tiene la forma multiplicativa, que es una multiplicación de matrices, va a ser pues, ¿no? Maximizar el peso o la eficiencia, perdón,
donde la eficiencia se va a calcular como el peso de los outputs y Y0. Bueno, Y0, ¿no? Si se da cuenta, aquí ya no entra nada de los inputs, porque los inputs, como dice aquí, se han normalizado a la unidad. Entonces, esto sería entre 1. Y como es entre 1, sigue siendo el mismo número. Entonces, lo que se ha hecho es transformar una fracción, ¿no? Como usted puede ver, lo que era una fracción, se ha hecho que el denominador, en donde están los inputs, se convierta a la unidad. Entonces aquí ya no aparece, pues, ¿no? No aparece la fracción, sino aparece sobre 1, por así decirlo. Aquí, bueno, en esta parte. Entonces, esa era la ventaja de hacer el input virtualizado o normalizado a la unidad. Entonces, simplemente ahora queda como una multiplicación de pesos de outputs por el vector de observación Y. ¿Se entiende ahí mejor este objetivo? Y es pues ya nada más se va a enfocar en los outputs. Como dice, se transformó en la fracción y ya pues el uno como sea, pues va a seguir siendo uno, ¿no? Claro. Ujú. O sea, aquí está, ¿no? Se ha buscado que el peso de los inputs por los valores de los inputs lleguen a ser 1. Entonces, por eso aquí simplemente el modelo es el peso de los outputs, maximizarlo más que todo eso, para calcular la eficiencia. Bueno, matricialmente entonces quedaría las siguientes restricciones. Quedaría el vector delta por las observaciones X igual a 1 y el vector de pesos de outputs por los valores de Y menos el peso de los inputs por los X sea menor o igual a 0. Y bueno, los vectores de los pesos, tanto para outputs como inputs, tiene que ser mayor a el vector identidad. ¿No? A ver, tenemos por acá en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo de los concesionarios, se tiene 6 concesionarios, n será igual a 6, S es la cantidad de outputs, en este caso será 2, M la cantidad de inputs también es igual a 2. Entonces aquí están los datos ya de forma matricial, Y, ¿no? Los datos aquí, ¿no? 14, 20, 25, 42. Está por aquí. Y también están los valores matriciales para X. Entonces, para evaluar la eficiencia del concesionario A, ojo que aquí vamos a formular nuevamente el problema solo para el concesionario A. El problema a resolver expresado en forma matricial se escribe como maximizar WA sujeto a mu y delta. El vector, pues, ¿no? Mu sub 1 y mu sub 2, la transpuesta, ¿no es cierto? Por la observación Y1 y Y2. Sujeto a delta 1, delta 2, que es el vector de pesos delta, por X1A por X2A. Tiene que ser igual a 1. Y el vector de pesos, mu1, mu2, por la matriz de Y de los outputs, menos el vector de pesos de delta, que es pesos de inputs, por la matriz de datos de los inputs. Tiene que ser menor o igual a 0. Haciendo el reemplazo correspondiente, se tiene lo siguiente entonces, mu1, mu2 por 14 y 20, delta 1, delta 2 por 8 y 8, igual a 1, mu1, mu2 por toda la matriz de Y, que en este caso es los outputs, menos delta 1, delta 2 por la matriz de X, ¿no? Que tiene que ser los inputs. Entonces, haciendo esas operaciones, el problema ahora queda de la siguiente forma. Maximizar WA, la eficiencia de A, 14 mu1 más 20 mu2,
sujeto a las restricciones, 8 delta 1 más 8 delta 2 igual a 1. Y bueno, el conjunto de desigualdades que puede observar por acá, 14,1 más 20 mu sub 2 menos 8 delta 1 más 8 delta 2 menor o igual a 0. Bueno, esta es la restricción relacionada al concesionario A. La de aquí es relacionada al concesionario del concesionario B. La siguiente al concesionario C, para T, para E y para F. Y mu sub 1, mu sub 2, delta 1, delta 2 son menores iguales a un valor epsilon. Bien, entonces de esta forma se ha pasado de la forma fraccional a la forma multiplicativa. Este es el planteamiento multiplicativo. Ahí se logra entender este punto. Y solo, bueno, se hacen las operaciones de la transpuesta y ya pues te van saliendo estos resultados de cada concesionario. Ajá, ahí está. Entonces, una vez que usted tiene ya este planteamiento, este de aquí es el planteamiento para el concesionario A, ahora sí ya se puede realizar el cálculo de mu sub 1 y mu sub 2. Lo mismo tendría que hacerse para el concesionario B, para el concesionario C y para el resto de concesionarios. Bueno, aquí encontré un script en R que justamente resuelve este problema de programación lineal. Bueno, ya aquí la forma en cómo resuelva este conjunto de restricciones para maximizar esta función objetivo ya es libre, bueno, lo puede hacer con R, con MATLAB, con cualquier programa que usted esté familiarizado. Bueno, para esta sesión preparé el código R que aparece en un, en un trabajo de investigación sobre este tema. A ver, un momentito. Claro. Ahí observa el RStudio. Sí, ya lo veo. Ya. Como es un problema de programación lineal, hay una librería que es la librería LPsolve que realiza o permite calcular los valores objetivos de problemas de programación lineal, ¿no? Es una librería bastante usada en matemática de programa RStudio. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí lo que se ha generado es una función donde lo que se requiere aquí es lo siguiente, ¿no? La unidad 0, que va a ser la unidad a evaluar. En este caso, si toma el valor de 1, será el concesionario A. Si toma el valor de 2, será el concesionario B. El valor de 3, concesionario C, y así sucesivamente. Los datos de entradas y los datos de salida. Y el valor epsilon, que bueno, es el valor de 0, ¿no? Entonces aquí X va a ser los datos de entrada, Y va a ser los datos de salida, N va a ser la cantidad de filas, ¿no? La cantidad de unidades, M la cantidad de columnas para X y S la cantidad de columnas para Y. De esa forma se calculan los números de entradas o los números de inputs y el número de salidas o número de outputs. Entonces, aquí lo que se está planteando es los coeficientes de la función objetivo. Aquí tendríamos luego los coeficientes de la restricción de normalidad, ¿no? Que era sumatoria de delta por x igual a 1. Y aquí está esa restricción. Y luego el resto de restricciones, de 7 restricciones, está por acá.
en mat2 y mat3. Entonces se unen aquí en coefmat, donde estamos colocando mat1, mat2, mat3. Van a ser las restricciones. Luego por aquí tenemos los coeficientes del segundo miembro de las restricciones, las desigualdades que se van a colocar. Y luego aquí se utiliza la función LP de la librería LP Solve, en la cual se va a tener en cuenta los siguientes argumentos: la dirección, si es maximizar o minimizar, función objetivo, las constantes matemáticas, la dirección, y bueno, de esta forma se tendrá la solución de los pesos. ¿Ya? Entonces aquí el R simplemente guarda el valor óptimo y la solución. ¿Ya? Los valores para los pesos y para la eficiencia. ¿Ya? A ver, vamos a ejecutar esta función. A ver, aquí están los datos para X. Aquí están los datos de la matriz X. Aquí están los datos de la matriz Y. Y acá vamos a calcular para el concesionario A. Y ahí está, ¿no? La eficiencia para el concesionario A sería 0.9915. Esto de aquí serían los mu sub 1, mu sub 2. Este sería delta 1 y delta 2. ¿De acuerdo? Aquí ya asigna esos pesos. Bueno, aquí sí te da el Claro. peso que se utiliza para obtener la eficiencia. Y arriba fue como pasar toda la expresión matemática del PDF a lenguaje de programación. Ahí está. Entonces, eh, claro, el primer valor es la eficiencia que se ha calculado. El segundo y el tercero, esto de aquí corresponde a mu sub 1, mu sub 2, que son los pesos de los outputs. Y estos dos últimos corresponden a los pesos de los inputs. O sea, en este caso, ¿no? Y, Esto sería algo así, ¿no? A ver. Este valor de acá se calcula a partir de los pesos, pues, ¿no? A ver, aquí sería algo así, ¿no? 0 por 14 más este 20 por 0.125, ¿no es cierto? Entre 0 puntos, este valor de acá, pues, ¿no? X1, que es 8, más a ver, algo estoy haciendo mal. Ah, estos pesos son usados para calcular los mismos valores. Ah, perdón, estos dos primeros son los... para eh, las de arriba, ¿no? Sería sí, 8. sí, perdón, perdón. Este sería 20, aquí sería 14, perdón. Y esta acá sería 8. Perdón. Ah, voy a hacer al revés acá. Creo que como está a la inversa. A ver, déjame ordenar un ratito. A ver. El delta 1 es 0. ¿Ya? A ver, a ver.
A ver, vamos a ponerlo acá. A ver, delta uno es cero. El delta 2 es 0.125. El U sub uno es, U sub 1 es 0. Creo que era porque los 8 iban abajo, ¿no? Sí, acá, el mu sub 1, acá ya está. El mu sub 1 es este valor. 0. ¿Cierto? Y mu sub 2 es este de acá. Ya está, ¿no? Entonces ahí está delta 1, delta 2, mu sub 1 y mu sub 2. Ya. Ahora los pesos. Ahora, el cálculo de la eficiencia es sumatoria de pesos de outputs, ¿no es cierto? Entre sumatoria de pesos de inputs. Entonces los datos son, creo que como está volteado, por ahí me mareo. Ya, sería así. A ver, sería así, ¿no? A ver. Sería 14 por mu sub 1 más 20 por mu sub 2 entre 8 por delta 1 más 8 por delta 2. Ahí está, ¿no? Y por ejemplo, los pesos es como la importancia de la variable, o porque por ejemplo veo que en uno sale cero, Claro, entonces no sé si esto, pues signifique algo en específico. claro. O sea, en este caso, eso quiere decir que no está influyendo para nada en el cálculo de la eficiencia. O sea, no está relacionado con la eficiencia, ¿no? Pero puede que para el concesionario B ese no sea un valor de cero, sea otro valor. Ajá, ahí está, exacto. O sea, lo interesante de esta fórmula es que para cada concesionario los pesos van a ser diferentes. Por ejemplo, mira aquí, ¿no? Vamos a colocar, a ver, para B, por ejemplo, mire. Y está la solución primal para B. Mire, B tiene la eficiencia de 1. Ha llegado la máxima eficiencia. Pero Su... el peso de la variable que es Y1 y X1 no están, no Ajá. tienen como mucha importancia, ¿no? Exacto, así es. Entonces, de esta forma, o sea, en este caso, el output 2 y el input 2 son más importantes que los output uno e input uno. Entonces, para cada, como usted se da cuenta, para cada concesionario, los pesos van a ser diferentes. Sí, perdón. A ver, Y en base a estos pesos es como se determina también el slack, en qué cantidad debe incrementar o disminuir una de las variables. ya, justo vamos a la tercera forma. Ya, a ver, aquí, bueno, para la C sería así, pues, ¿no? Aquí en esta función, el uno, el 2 indica la fila, pues, ¿no? En este caso, la fila uno corresponde para el concesionario A, la fila 2 para el B, el 3 para el C y así sucesivamente. Ya, a ver, entonces, ¿se entiende esta parte de esta forma multiplicativa? ¿Cómo permite calcular los pesos para cada unidad? ¿Se Sí, logra eso ya entender? me quedó Ya, claro. Ajá. ok, listo. Solamente otra duda, el cero en el peso no significa que la variable no importe. Claro, solo que en el cálculo de la eficiencia de esa unidad significaría que no tiene influencia nada más. Ok. Sí, justo acá había transcrito ese comentario que muestra el profesor Serrano, ¿no?
Dice, el significado de los pesos. Dice, en DEA se le llama input virtual a la suma ponderada de los inputs dada por, bueno, la transformación. Y análogamente se llama output virtual a la suma ponderada de los outputs dada por la restricción. De hecho, en la forma fraccional del modelo, la eficiencia suele definirse como el cociente entre el output virtual y el input virtual. En la forma multiplicativa, el input virtual se encuentra normalizado a la unidad, ¿no? Mientras que el output virtual es igual a la puntuación de eficiencia. Para la unidad evaluada, los valores de los inputs y outputs virtuales expresan información sobre la importancia que una unidad atribuye a determinados inputs y outputs al objeto de obtener su máxima puntuación de eficiencia. Y acá viene de la contribución que usted consultó hace un momento. En consecuencia, es posible determinar la importancia o contribución de cada input respecto del total, así como la contribución de cada output a la puntuación de eficiencia. Estos resultados proporcionan indicación de la medida en que las variables input y output han sido usadas en la determinación de la eficiencia, jugando un papel como medida de la sensibilidad de las puntuaciones de eficiencia. Las cuestiones referentes a la contribución de cada input entre output en la evaluación de la eficiencia, así como la importancia relativa de los mismos, son estudiadas con más detalles en el siguiente ejemplo. Ya, los resultados del código de R se ha copiado aquí. ¿Ya? Como usted podrá apreciar, ahí está la eficiencia de A, era 0.9916. Y están los pesos de los outputs, los pesos de los inputs. Y bueno, los que están vacíos es porque tenía un valor de 0. Los valores MUSUB1 y MUSUB2 son un indicador de la contribución relativa del correspondiente output al valor de la eficiencia técnica global de la unidad evaluada. A partir de los resultados mostrados en la tabla anterior, se puede determinarse la contribución input-output para cada concesionario. Entonces, esta tablita le va a ser de mucha ayuda en el sentido de que le permite conocer el porcentaje de contribución entre inputs y entre outputs a la eficiencia. ¿Cómo se calcula? Bueno, está por acá, ¿no? Es el vector de pesos con sus respectivas observaciones entre la sumatoria de los pesos y todas las observaciones por 100. Entonces, para el caso del concesionario A, se observa que el output 1 contribuye más a la eficiencia que el output 2. Y lo mismo sucede la contribución de los inputs, donde se observa que para todos el input 2 contribuye mucho más que el input 1. ¿Se logra entender esta idea de aquí, de este cuadrito de contribuciones? Sí, solamente es eso que si es cero y el otro 100%, sí tendría, o sea, si elimino esa variable que es 0%, pues, ¿qué va a pasar? Porque no sé si lo afecte, Ujú. ya que es cero. Claro. Pero, o sea, Y aquí, aunque la variable pues, sea, no sé, 80 por cero, pues va a seguir siendo cero. claro. O sea, aquí lo que hace es comparar quién contribuye más a nivel output, que son las dos primeras filas, y a nivel input, que son las dos últimas filas. O sea, de los inputs para cada concesionario, ¿quién contribuye más para la eficiencia? Y para los outputs, ¿qué variable Y contribuye más? Esa es la idea para hacer estas comparaciones de los pesos. O sea, para cada concesionario, ¿qué variable influye más en en su eficiencia? O sea, lo cual esto permitiría caracterizar a cada concesionario, ¿no? O sea, por ejemplo, el concesionario B y C se caracterizan por tener altos valores o altas, digamos por así decirlo, buenas referencias respecto a la variable Y2, que en este caso era Y2, que era número de órdenes de trabajo, ¿no? O sea, lo que estaría indicando que se, se da una buena contribución en esa característica en estos concesionarios. Entonces,
Por eso acá dice, ¿no? Para el concesionario A se aprecia que el output 1 contribuye más que el output 2, mientras que el input 2 contribuye todo lo relacionado a los inputs. Ya Ok, está. sí, sí. Sí se logra entender, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, sí. Ya. Igual para pues otras puede que cambie la relación, ¿no? Ajá, ahí está. Bien, ahora, ¿cómo se calculan los slacks? Lo que usted había comentado. Bueno, con el paso de la investigación, ahora se plantea el modelo DEA de la siguiente forma. El modelo DEA en forma envolvente. Bueno, también es una nueva transformación que se hace en el cual ya aparece las puntuaciones de los slacks. Entonces, en este caso, dice aquí el siguiente comentario. Asociado a cada problema lineal existe otro problema de programación lineal denominado problema dual, que posee importantes propiedades y relaciones notables con respecto al problema lineal original, problema que para diferencia del dual se denomina entonces como problema primal. O sea, el problema anterior, problema multiplicativo, según este enfoque matemático, se llama problema primal. Lo que vamos a hacer o lo que se hace en el modelo de forma envolvente es transformarlo a un problema dual. ¿Por qué? Porque el problema dual tiene propiedades y relaciones notables, es decir, tiene un mayor de propiedades, una mayor cantidad de propiedades que resultan útiles en el análisis del problema. Y una de ellas tiene que ver precisamente con la generación de los slacks. A ver, ¿en qué consiste? Dice, el problema dual tiene tantas variables como restricciones y tantas restricciones como variables tiene el problema primal. La principal ventaja que tiene el problema dual es que puede ser utilizado para determinar la solución del problema primal. O sea, permite calcular la eficiencia. Si se asocia la variable θ con la restricción que normaliza el input virtual y las variables duales lambda a las otras restricciones, el dual asociado al modelo de ACCR, input orientado primal, al cual nos vamos a referir con un modelo en forma envolvente, viene dado por. Ahora la transformación va a tener la función objetivo de minimizar z igual a θ. θ va a ser el valor de la eficiencia. Entonces, sujeto a las restricciones, valor de y por lambda, ¿no? Aquí va a aparecer esta cantidad de restricciones, mayor o igual a un y sub 0, y la otra restricción será θ por x sub 0 menos x por lambda mayor o igual a 0, donde los lambdas son mayores o iguales a 0. Bueno, lambda no va a tener una interpretación en sí, pero va a ser un vector de pesos o intensidades para cada unidad. Y θ denota la puntuación de eficiencia técnica de las unidades. De nuevo, el problema dado por el modelo debe ser resuelto para cada una de las n unidades. El problema lineal primal input orientado tiene n más 1 restricciones y el problema lineal dual input orientado tiene s más m restricciones. Ahí va a tener una pequeña diferencia en algunos casos. Por lo tanto, como el número de unidades suele ser mucho mayor que el número total de inputs y outputs, es más conveniente resolver el problema del modelo dual. Ahí va a tener una ventaja, que el problema multiplicativo puede tener muchas más restricciones. Entonces, volviendo al ejemplo de los concesionarios, el problema primal, el problema multiplicativo, tenía este planteamiento, y aquí están las restricciones. Con el problema anterior se presentan 7 restricciones, sin contar las restricciones de positividad y 4 variables. El problema dual asociado tendrá 7 variables y 4 restricciones. 7 variables será θ y lambdas para cada concesionario y 4 restricciones. El modelo DEA input orientado en forma envolvente para el concesionario A será de la siguiente forma. Minimizar el valor de θ más las intensidades para cada concesionario,
sujeto a las restricciones, en este caso estas 4 restricciones que aprecia por acá, y las de lambdas, ¿no? Que son 7. Estas son las 7 que se decía por acá, 7 variables y 4 restricciones, ¿no? Ahí están las 4 restricciones. Operando esto, se tiene lo siguiente: 14 lambda A más 25 lambda B más 8 lambda C más 25 lambda D más 40 lambda E más 24 lambda F mayor o igual a 14. Ahí están las 4 restricciones generadas, tanto para Y como para X. Y lambda A hasta lambda F mayor o igual a 0. Y teta pues es un valor libre. Entonces en forma matricial se tendrá de la siguiente forma. Esta es matriz Y, el valor de lambdas y los valores de salidas. Aquí está el valor en este caso, todo esto es para el concesionario A, ¿ya? Para el concesionario A. Ya. Entonces, para obtener la puntuación de la eficiencia del concesionario A, deberá resolverse el problema anterior y problemas similares para calcular la eficiencia de los restantes concesionarios. Entonces, este sería el planteamiento, ¿no? El de acá, para calcular la eficiencia. Directamente aquí nos están calculando los pesos, pero se va a permitir calcular lo que son las holguras, o los slacks, perdón, los slacks. Y aquí viene ese comentario. Dice, si la solución del problema dado por el modelo resulta ser teta 1, entonces la unidad que está siendo evaluada es eficiente, de acuerdo a la definición de Farrell, en relación con las otras unidades, puesto que no es posible encontrar ninguna unidad o combinación lineal de unidades que obtenga al menos el obtuo de la unidad utilizando menos factores. En caso contrario, la unidad es ineficiente, es decir, si teta es menor a 1, es posible obtener a partir de los valores lambda obtenidos en la resolución del modelo una combinación de unidades que funcione mejor que la unidad que ha sido evaluada. Tal y como está definido, el problema planteado en el modelo es resuelto en una única etapa, de forma que las variables de holgura SR, variable de holgura output, y SI, variable de holgura input, son obtenidas de forma residual. Así, si en el óptimo resultara que SR mayor a 0, esto significaría que sería posible incrementar el output R de la unidad en la cantidad dada por esa holgura, con lo que la unidad debería producir output R en la cantidad YR más SR, en lugar de la cantidad observada YR. Análogamente, si se obtuviese una holgura input tal que SI mayor a 0, esto indicaría que el input I de la unidad evaluada podría ser reducido en la cantidad dada por SI, de tal forma que el input I debería ser usado en la cantidad XI menos SI en lugar de la cantidad XI. Entonces, al resolver el problema de forma envolvente, que es el de aquí, si el teta es menor a 1, donde teta es la eficiencia, se puede encontrar la variable de holgura, ¿no es cierto? La variable de holgura, SR y SI, que corresponden a los outputs o inputs que deben disminuirse o aumentarse, ¿no? En el caso de los holguras de los outputs deben aumentarse y de lo que son de los inputs debe reducirse. Ya, a ver, aquí vamos a hacerlo en el R, ¿ya? A ver, ¿se entiende hasta ahí esta forma de cómo se está haciendo el planteamiento? Sí, aquí en esta parte se volvió a hacer como una transpuesta, como se hizo al inicio, pero ya tiene las restricciones de 14 y 20 o 0. Sí. Y los S son lo que veíamos también en la explicación pasada de R, ¿no? Cuánto se tiene que incrementar o disminuir, y como mencionas, el output, pues como se maximiza, se tiene que incrementar. El input, como es una minimización, se tendría que restar. Ajá, ahí está. Sí, Ok. entonces, bueno, el método anterior, el método multiplicativo, permitía calcular los pesos, pero ya con esto,
pasarlo a lo que se conoce problema dual, permite justamente calcular esos valores conocidos Las como holguras, o slacks también. ok. Ya, a ver, en R, a ver, lo voy a mostrar cómo quedaría por acá. ¿Dónde está? Un momentito. A ver, ahí se ve el R, el archivo de R, estudio. Sí, ya volvimos a leer. Ya, entonces, de forma similar, bueno, por acá se va a usar, se va a seguir utilizando la librería LP-Solve, ¿ya? Y acá lo he puesto modo dual, problema dual, que es una función parecida, ¿no? En la cual tiene la función objetivo, ¿no? Y las restricciones matemáticas. Y bueno, aquí nos va a dar los valores de los lambdas y los valores de los slacks, ¿ya? Ahora vamos a ejecutarlo. Entonces, bueno, X y Y ya lo tenemos. Aquí para, a ver, para A, nos está arrojando una serie de resultados, ¿ya? El primero, bueno, obviamente es la eficiencia. El primero es la eficiencia. Los siguientes 7 valores son los lambdas, ¿ya? Lambda de A, lambda de B, lambda de C, lambda de D, de E y de F. Y los siguientes valores son los slacks. Entonces, esto es el slacks de X1, el slack de X2, de Y1 y de Y2. Entonces, en este caso, lo que se estaría diciendo es que se debe reducir, ¿no? Se debe reducir en 2.287 unidades el valor de X1, ¿ya? Y para el resto bueno, de valores observados no se debe hacer ningún cambio, ¿no? O sea, para el concesionario A sea eficiente, el valor de X1 debe reducirse en esta cantidad. Perdón, no entendí. Los otros 6 valores son de los otros concesionarios. No, no, a ver, vamos a mostrar un ratito acá, ¿eh? A ver, un momento. Aquí, bueno, este problema dual, recuerde que he agregado lambdas, ¿no es cierto? Lambda de A, lambda Ah, de B, lambda de C. Son valores, digamos, bueno, hasta ahorita no le encontré una interpretación directa, pero son, como dice la teoría, son una especie de es un vector de intensidades, dice, para cada unidad. Donde directamente no tienen interpretación, ¿no? O sea, primer valor es la eficiencia de A, que es el mismo valor con el otro método que hemos encontrado, ¿no? Que el que estaba por acá arribita. Es el mismo valor de eficiencia, miren. Es el mismo valor de eficiencia. Los 7 siguientes valores es el valor de lambda de A, lambda de B, lambda C, lambda D, lambda E, lambda F. Y los 4 últimos ya son los conocidos slacks. Los 2 primeros para los inputs y los 2 últimos para los outputs. ¿Bueno? A ver, aquí, por ejemplo, si hacemos para B también, en este caso B era eficiente, pues, ¿no? Entonces no tiene nada que corregir o nada que mejorar. A ver, vamos a hacerlo para C. Aquí sería la tercera fila. Y está, ¿no? Para C, vea, la eficiencia es 0.89. Aquí están los valores de los lambdas. Lambda A, B, C, D, E, F. Y aquí estarían los primeros dos slacks para
los inputs. En este caso hay que reducir el input X1 en 4.64. Y aquí los dos últimos son los slags para los outputs. En este caso, para Y1 deberá incrementarse en 9.85. Ahora sí, ¿se logra entender mejor? Sí, claro. Y bueno, creo que sería muy obvio, pero igual lo quiero preguntar. Digamos, es una unidad lo que se mide de una input o un output, pero aquí si de decimales está bien redondearlo. Mm, claro, o sea, lo que pasa es que estos son valores aproximados, pues, ¿no? Entonces, Ok. claro, si son unidades, claro, como que no tendría tanto sentido, digamos, trabajar con decimales, ¿no? Pero es lo que la operación matemática lo hace, ¿no? Pero, o sea, Ujú. redondeando habría que probar, pues, ¿no? De repente hacer otra ejecución con esos valores y qué tanto nos salen, ¿no? Ok. A ver, aquí tengo, a ver, los datos ordenados. A ver, ahí se observa el archivo. Sí, ya volvimos al PDF. Ajá, ahí está. Entonces, aquí se ve, bueno, la eficiencia, ¿no? El primer valor es la eficiencia, luego los lambdas y los valores de holgura para cada input. Bueno, aquí ya son los planteamientos para el B y para el C, ¿no? Que el programa ya lo hace, pues, ¿no? Bueno, vemos que evidentemente las puntuaciones de eficiencia coinciden con aquellas obtenidas con el modelo orientado en forma multiplicativa. Los concesionarios B y E son los más eficientes, mientras que el resto son ineficientes. El concesionario A, para llegar a ser eficiente, debería reducir el consumo de inputs en un 0.84% y adicionalmente el input X1 en 2.286.7 unidades, ¿no? Lo que está por aquí. Bueno, ya es la interpretación que ya se ha trabajado en una sesión anterior. Entonces, de esta forma es lo que se calcula los pesos y también las variables de holgura y los famosos slags. Muy bien. ¿Se logró entender entonces la sesión de hoy? Sí, por ejemplo, igual los lambdas, pues son lo que ayuda a resolver el problema dual Sí. para que obtener las holguras. Y esto ya es como más desglosado de lo que vimos la otra sesión de lo que hace R ya directo, ¿no? Sí, precisamente el profesor Serrano, que es el que hace en unos inicios en el año 2000 este problema matemático, ya él es el que saca, él es el autor de la librería DEA y él es el quien utiliza todas estas funciones y otras aplicaciones del DEA. Hay un libro que usted puede conseguir en internet del profesor Serrano, que es el de aquí. Lo intenté buscar la ocasión pasada que me lo mencionó, pero no lo pude encontrar. Es este libro, no sé si ahí lo ve. Sí, Se llama así, Evaluación de la eficiencia mediante el análisis envolvente de datos, Introducción a los modelos básicos. Ese es el libro del profesor Col Serrano, bueno, y su ayudante, ¿no? La Universidad de Valencia. Y aquí le explica, bueno, un poquito más así desglosado. Después aquí hay otro tesista también, que de la Universidad de Sevilla, Análisis envolvente de datos, la solución de casos prácticos. Jaime Alberto Jaime, quien también, bueno, de estas dos bibliografías sí ha hecho la presentación del día de hoy. Ya a su WhatsApp le envío el archivo y también el escribe en R para que lo pueda repasar. sí, por favor. Muy bien, entonces eso sería todo. Bueno, algunas siguientes, de repente si tiene alguna consulta ya nos escribe por el WhatsApp. Ya, eso sería todo. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Ya quedó más claro. Y igual si me puede enviar el video, estaría perfecto. Sí, muy bien, pues, hasta luego. Ok, hasta luego.